otra semana más, ¿verdad? Gloria a Dios, en los haceres del trabajo y de todas las preocupaciones de la vida, pero le damos gracias a Dios porque nuevamente pues estamos aquí en su casa de adoración, continuando, ¿verdad? En sí, oyendo palabra de Dios y estudiando su palabra y dejando que la palabra pues nos hable en nuestra vida. Amén. Que ustedes se pueden sentar en estos momentos, gloria a Dios. Vemos que la semana pasada, me bendiga, hermano, estábamos hablando, ¿verdad?, acerca de tengo sed. Un permiso. Y estábamos en Juan 19, en el capítulo 19, versículo 28. Y en sí, hermano, para dar un repaso, ¿verdad?, un recap de lo que se habló, ¿verdad?, la semana pasada, tuvimos entendido, ¿verdad?, de lo que el Evangelio de Juan se trataba, ¿verdad?, que era Jesucristo es representado en la deidad como Dios. Y eso es lo que estamos hablando la semana pasada. Hablamos acerca de que había dos clases de profecía, una verbal y el otro era tipología, ¿verdad? Y hablamos un poquito acerca de eso. Vemos como la tipología es cuando el pueblo de Israel fueron molidos por la serpiente, ¿verdad? Y tuvieron que mirar hacia una serpiente de bronce que hizo Moisés. Cuando lo levantaron hacia arriba, que lo miraron el pueblo de Israel, fueron sanados. De la misma manera, cuando nuestro Señor Jesucristo fue levantado, ¿verdad?, en esa cruz, todos los que miraban hacia Él y creían que era el Hijo de Dios, el Salvador, íbamos a ser sanados también de nuestros pecados. Amén. Y vemos, ¿verdad?, muchas de las profecías que se han dado el cumplimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. Una de las cosas que me llamó mucho la atención mientras estudio la semana pasada fue acerca de la omnipresencia y la omnipotencia, ¿verdad?, de Dios. Que Dios es omnisciente y omnipotente, ¿verdad? Y establecimos que omnisciente quiere decir que Él lo sabía todo. Y omnipotente que Él estaba bajo control de todo. Y vemos como Jesucristo, ¿verdad?, en el capítulo 28, ¿verdad? Estábamos leyendo donde dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Nos da la indicación, ¿verdad?, de que Jesucristo todavía estaba en control de todo. Estaba clavado en la cruz, ya estaba al punto de Él dar su espíritu. Y eso es algo bien bonito, hermanos, que tenemos un Salvador que está en control. Tenemos un Salvador que nadie lo puso en esa cruz, sino Él mismo se puso en esa cruz para nuestra remisión de nuestro pecado. Amén. Y ahora vamos a la palabra que me toca, que es consumado es, que se encuentra en Juan 19 y 30. Si alguien lo puede leer, hermano Joaquín. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Otra cosa bien interesante, ¿verdad?, en este versículo, y no le voy a quitar ¿cómo se llama? La lección del hermano Lupe que viene la semana que viene, ¿verdad?, acerca de que entregó su espíritu. Pero una cosa interesante que yo miré en la palabra griega es que cuando dijo, vamos a hablar de consumadores, pero cuando dijo que entregó su espíritu, era como cuando la gente se moría o se muere, ¿verdad?, empiezan empieza a convulsionar, ¿verdad?, a gritar, como que ya se le está yendo la vida. Pero la palabra griega, cuando dice que Él entregó el Espíritu, y eso es como lo digo, eso es la semana que viene, dice que es como decir una persona poniendo su cabeza sobre una almohada. Es la palabra griega que indica de esa manera. La palabra decir que Jesús entregó su espíritu, ¿verdad? Y como le diciendo que él prácticamente dijo: yo voy a poner mi cabeza así, y hasta ahí llegué, él tener totalmente control de la situación hasta su muerte, hermanos. Pero
Como digo, esa es mi lección del día de hoy. El día de hoy estamos hablando de consumado es. Y en sí, hermanos, vemos como en el versículo 30, aquí el verbo comunica la idea de cumplir la tarea asignada y en el contexto religioso alude al cumplimiento perfecto de las obligaciones religiosas individuales. ¿El verbo quién es el verbo? Cristo, ¿verdad? Si vamos en primera de Juan 1.1, digo, Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo que y el verbo era Dios, ¿verdad? So, vemos aquí el verbo, ¿verdad? Sí, diciendo consumado es. Él hizo todo lo que él tenía que hacer en esta tierra. Para él decir consumado es, no era como diciendo lo terminé, ya hice todo lo que tiene, ni una piedra de la letra se fue, ¿verdad? Sin yo hacerla. Por eso, ¿verdad? Cuando vamos otra vez al 28, donde dice para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y ahí se ve la deidad de Cristo, hermanos, en ese momento también. Porque en sí, ¿cómo él sabía? ¿Cómo él sabía que tenía que hacer todo eso? Y no, una de las cosas que podemos ver, hermanos, es la deidad de Cristo en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan 17, 4 y 5. Juan 17, 4 y 5. Porque estamos hablando aquí acerca del verbo, ¿verdad? Que nos da la idea hasta que cumplió toda la tarea que él estaba asignado. Amén. Y en Juan 7, 4 y 5, ¿qué dice? 17, 4 y 5. 17, 4 y al 5. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Wow. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado las obras que me diste que hiciese. Y esto fue, ¿verdad? Un poquito antes de que de la crucifixión, ¿verdad? Él todavía tenía que llegar hasta ese punto, pero ya él sabía que ya estaba todo a cumplimiento, a pie de la letra, cada letra, ¿verdad? Que profetizaba acerca de su venida, acerca de su trabajo en esta tierra, de su humanidad, acerca de su deidad en esta tierra, hermano, estaba siendo cumplido, ¿verdad? Hasta este punto donde dice que todo lo que tú me diste, yo lo he cumplido. Amén. Y dice, tras completar sus obras, Jesús miró mucho más allá de la cruz y pidió ser reinstalado en la gloria que había compartido con su Padre antes que el mundo existiese. Solo vamos a ver en el capítulo 5, ¿verdad? Que dice ahí, que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo, ¿qué? Fuere. La persona que dice que Cristo fue solamente creado, ¿verdad? Fue un plan que Dios tuvo y fue creado para salvar la humanidad, hermano, está un poquito confuso. Porque nuestro Señor Jesucristo fue Dios que encarnado, hizo la palabra. Y yo sé que le estoy hablando a hermanos aquí que entienden lo que estoy diciendo, pero hay mucha gente que no entienden eso. Como que no pueden coger ese concepto. ¿Saben que nosotros no podemos creer? Y espero que lo crean por la fe que tenemos en lo que la palabra dice. No vamos a entenderlo completo. El que trata de... Y yo sé que ¿te acuerdas que hice un de eso aquí, la fe de la Trinidad? Y hasta eso no era muy perfecto. Porque es incapacitable de la mente humana de comprender qué es la Trinidad de Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Y eso se nos hace difícil, pero Dios, ¿verdad? Dice, ten fe. Cree en lo que yo he puesto en esta palabra. Y si la palabra me indica esto, hermano, yo lo tengo que creer. Y yo creo, ¿verdad?, en lo que Jesús está diciendo. Él está mirando más allá de la cruz. Es algo, hermano, maravilloso, porque él no estaba, uno dice, que él estaba goñando porque lo que estaba pasando, ¿verdad?, en el jardín de Getsemaní. Amén.
Y se ve, ¿verdad?, la humanidad de Cristo ahí, porque Él sabe que humanamente va a sufrir. Pero cuando vamos a hablar espiritualmente, Él estaba viendo más allá. Y me lo indica en el número 5, porque Él dice que me glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve. No la que tú me diste, que tuve, ¿ok? Contigo antes que el mundo que fuese. Él estaba mirando más allá de la cruz, hermano. Él sabía su destino. Él sabía dónde él iba. Él sabía lo que tenía que hacer aquí, pero ya sabía dónde él iba. ¿Ok? Y es una de las cosas que nosotros podemos poner nuestra fe en esto, hermanos. Si Él tuvo, hermano, esa, no es revelación porque es una verdad lo que Él dice, ¿verdad? Y nosotros confiamos que nuestro Señor es nuestro Salvador, nosotros no podemos solamente parar y mirar solamente a la cruz. Tenemos que mirar más allá de esa cruz, hermanos, porque tenemos que nosotros, ¿verdad?, decir, Señor, yo quiero llegar eternamente a vivir contigo. La cruz es solamente un símbolo que me indica a mí que yo soy un pecador, que yo necesito un Salvador, pero no me quiero quedar ahí, quiero mirar lo que está más allá. Y yo quiero estar contigo en tu gloria. Hablando de la gloria del Señor, Amén. Él salió de esa gloria para cumplir una misión, cumple su misión y regresa de nuevo a esa gloria en victoria. Porque la cruz del Calvario es la victoria para todo aquel que mira a Cristo. Yes. Porque Él venció la muerte ahí mismo, el infierno también. O sea, él cumplió su misión, y una vez que cumplió su misión y el propósito al cual Dios lo envió, Él regresa de nuevo a esa gloria junto al Padre, pero victorioso. Yes. Y una de las cosas, ¿verdad?, que lo tengo aquí en nota, como número B, dice, toda la obra de la redención quedó completa en este punto. Quedó completa. Lo único que ahora tenía que hacer era lo que faltaba acerca de la profecía, hablar del cumplimiento tipológico, amén, y verbal, amén, porque tenía que cumplirse todo, hermanos. Pero ya estaba hecho. Cuando Él dijo esto, es que ya estaba hecho. Él ya sabía que estaba todo ya, ¿verdad? Y lo que le faltaba era un poco más de tiempo para asegurarse que todo, no hay ninguna duda que la deidad de Cristo está en pies. Amén. Ahí me pronunciaba la palabra, hermano, de Lucas 22:42. Y en este versículo ahí nos dice lo que está cumpliendo. Si vemos ahí dice ¿cómo dice? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en este versículo dice, hecho está, en la palabra consumado es. Está diciendo, está terminado. Hay una palabra en griego que es hasta ahí, que usaban mucho los griegos en ese tiempo, que era cuando era una cosa perfecta, acabada. Cuando alguien le enseñaba una palabra o un trabajo a alguien, venía diciendo, hasta ahí, está terminado, completo, hecho para siempre. Amen. Eso es lo que está poner todo el versículo que está así, viene a eso. Amén. Amén. Cuando entendemos eso, hermano, estamos viendo que el Señor está cumpliendo toda esa poesía que está cumpliendo, es uno de los puntos que está cumpliendo. Yes. Sí, una de las cosas, hermano, que tenemos que entender, ¿verdad? Y esto no es del día de hoy, pero estamos en el día de hoy. Pero esto es de muchos años, ¿verdad? Que la gente siempre quiere buscar otra manera de cómo llegar al cielo. Honestamente, a mí ese siempre es el tirijaba, ¿verdad? Cómo llegar al cielo, pero en mi manera, o un poquito de la palabra, pero todavía en mi manera, o un poquito de palabra, pero como yo creo, o un poquito de la palabra, pero, ¿verdad? Y se ve entre los años, entre los siglos, se ha visto, ¿verdad?, estas clases de enseñanza, y la gente que se aguanta de esto aquí, ¿verdad? Esto no es muy popular. No es muy popular, ¿verdad? Porque en la palabra, cuando empezamos a leer, ¿verdad?, indica que nosotros somos malos, nos indica que nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, nos indica muchas cosas que entonces, pero ¿cómo voy a llegar al cielo? ¿Verdad? Y siempre me lleva ese pensamiento cuando Jesús le estaba diciendo, bueno, es más fácil entrar un cabello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el cielo. ¿Y quién va a entrar al cielo? ¿Quién? Para el hombre es imposible. Pero para Dios es posible, ¿no? Son cosas que uno se hace preguntas y esto no es muy popular. Cuando uno empieza a sacarle la gente, hermano, no es muy popular, porque en sí no
lo que nos deja a nosotros es decir, Señor, yo te necesito. Y gracias. Hay un agradecimiento, cuando se entiende esta palabra por completo, hay un agradecimiento a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es bien importante, ¿verdad?, entender que el hermano trajo, ¿verdad?, consumado es, y le quiero relatar, ¿verdad?, en el griego se ha encontrado en los papiros que se utilizaba en el tiempo como recibo de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Esta palabra consumado se ha encontrado, ¿verdad?, en récords que dice consumado es que es un pago total, hermanos. Y mucha gente no entiende eso. Se le hace difícil cómo Dios totalmente perdonó, ¿verdad? Hizo todo eso en la cruz de Calvario y me perdonó completamente. Y no entiende, ¿verdad? Pero la palabra nos indica, es algo que tenemos que en fe confiar en lo que hizo Jesús en el Calvario, hermanos. Vamos a ir a Colosenses 3, 13 y 14. Colosenses 3, 13 y 14. Y vamos a estar ahí por un poquito de tiempo, gloria a Dios. Si alguien me lo puede leer. Soportaos unos a otros, perdonados unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vehículo perfecto. Amén. Por encimita, vamos a ir por encimita en estos versículos, después lo vamos a ir un poquito más profundo, ¿verdad? Ahí vemos donde dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere que queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo ¿con quién? Con vosotros. Hemos usado este versículo, hermano, cuando alguien tiene un problema con alguien, ¿sí o no? Lo hemos visto, ¿verdad? Y por encima lo vemos y dice, bueno, si Dios nos perdonó de tantas cosas, ¿verdad? Pues tenemos que tener la actitud de perdonar a mi hermano, ¿verdad? El que me ha hecho algo mal, me ha pisado el callo, como dicen, ¿verdad? O me dijo algo fuera de lugar, ¿verdad? Y la Biblia nos indica, dice, si tu hermano te ofendiere, váyase a tu hermano y dale qué. Y eso es lo más difícil, ¿sí o no? Porque uno no fue el que transgresó con su hermano. Yo no hice nada a mi hermano, pero la palabra dice que váyase a tu hermano. O que él me ofendió y le pida qué. Does that make sense? Para lo secular, entonces, si tú me ofendiste, tú tienes que saber que tú me ofendiste y tú tienes que venir hacia mí y pedirme perdón. Pero la palabra nos indica, como hermano en Cristo Jesús, nosotros tenemos que ir hacia nuestro hermano, ¿verdad? Y pedirle ¿qué? Perdón. Y si el hermano reconoce, ¿verdad?, que hizo mal, después ahora nosotros vamos a ¿qué? A perdonarlo a él, porque él se arrepintió y hemos ganado esa palabra un hermano en sí. Cristo, hermanos, él no tuvo que venir aquí, hermano. Y él vino aquí ¿para qué? Para que nosotros podamos llegar a ¿qué? Al arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Está viendo, ¿verdad?, la tipología de lo que Dios ha hecho, hermano, en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Él no tenía que venir. Nosotros debíamos de pagar nuestra deuda, de romper las leyes de Dios. Eso era lo que la palabra indicaba, que nosotros estábamos acumulando ira sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos éramos transgresores, ¿verdad?, de la ley de Dios, y estábamos haciendo cosas que Dios no le agradaba. Y Dios, dice la palabra, que estábamos nosotros acumulando la ira de Dios sobre nosotros. Estábamos ofendiendo aquí. Pero Dios manda a su Hijo amado para pedir perdón. Es algo, hermano, que uno dice, pero ¿cómo? Y una de las cosas, hermano, es que así es el cristianismo.
Así es como los cristianos se deben conducir, o uno con el otro. Por eso lo dice de esta manera, hermano, que si soportándonos, ¿verdad? ¿Saben qué es soportar? Quiere decir que yo voy a tener cosas que no me van a gustar. El hermano María va a tener cosas que a lo mejor no me guste a mí. Pero dice que soportaos uno al otro, hermano. Quiere decir que yo tengo que mirar más allá de eso. Yo tengo que mirar más allá de porque ese es mi hermano en Cristo Jesús. Y dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y aquí, mira, aquí donde dice la manera que Cristo os perdonó. Como Cristo es nuestro ejemplo perfecto de perdón, ha perdonado todo nuestro pecado sin más reproche. ¿Tú crees que Jesús nos aguanta por encima y dice, mira lo que tú me hiciste? Mira lo que tú me estás diciendo de nuevo. Dice aquí, hermanos, y lo vamos a ver en el verso, y se queda en Colosenses, porque quiero repetirlo, ¿verdad? Como Cristo es nuestro ejemplo perfecto de perdón, ha perdonado todo nuestro pecado ha perdonado todo nuestro pecado sin más reproche. ¿Ok? Sin más reproche. Porque algo, ¿verdad? Que tenemos que hacer, yo creo que nosotros como hermanos, ¿verdad? Nosotros aguantamos algo. Bueno, yo te perdono, pero me voy a agarrar de esto todavía. ¿Verdad? Como que se lo aguantamos encima de la persona. Pero Jesucristo lo hizo eso con nosotros, imagínate. ¿Pero para qué hizo lo que tenía que decir? ¿Para qué digo consumado es? No podía decirlo. Pero Él lo hace sin reproche, ¿verdad? Y vamos a ver en el verso de Colosenses 1:14, que dice aquí, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón, ¿de qué? De pecados, hermanos. Y vamos a ver la palabra redención, que significa libertad con el pago de un rescate. En el griego dice que en su definición es libertad con el pago de un rescate. Se implementaba en las transiciones que permitían la liberación de esclavos de su yugo de servidumbre, y se refería a Cristo librarnos de los pecados de nosotros. Nosotros estábamos en delitos y pecados, hermano. Delitos y pecados. Delitos. Es decir, que nosotros estábamos esclavos aquí. Al pecado. Estábamos esclavos. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Nosotros en fe creemos que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que Él nos perdonó de nuestro pecado, nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Dice la palabra en Colosenses 1:4, ¿verdad? Que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en sí, redención, libertad con pago de un rescate. Dios nos rescató, hermanos, de lo que nosotros éramos a servidumbre. Nosotros estamos sintiendo el pecado, crea o no lo crea. La gente no quiere creer que somos esclavos. No quieren creer eso, hermano. Ella dice, no soy libre. No, eres esclavo. Somos esclavos aquí al pecado. Y hasta que no realizamos eso, hermanos, nunca vamos a ser libres en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a todavía estar en la esclavitud del pecado, porque queriendo hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Y aquí por su sangre, estamos en el mismo versículo, porque dice redención por su sangre, y por su sangre es una expresión que apunta a la totalidad de la obra expiatoria de Cristo como sacrificio perfecto por el pecado, hermanos. ¿Qué hacía en el Viejo Testamento? La expiación del pueblo, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer ellos? Yo sé que la hermana Janet da esto en los institutos bíblicos, hablamos acerca de
Antiguo Testamento que sin derramamiento no podían llevar expiación del pueblo, tenían que sacrificar una vez al año el sumo sacerdote, el pecado de todo el pueblo, más diariamente el sacrificio en el holocausto. Yes. Era muy, requería mucho. Requería mucho, ¿verdad? Y eso era para el pueblo y todas las que estaban in between, que tenían que traer y rehacer, porque los hombres siempre estaban pecando. Era algo, ¿verdad?, imposible que lo podemos escapar, hermanos. Es algo imposible en el día de hoy que tratamos de escaparlo, pero no podemos. Es algo realidad en nuestras vidas. Amén. Y aquí vemos que por la sangre, ¿verdad?, es algo que Cristo hizo totalmente, ¿verdad? Y lo vimos donde dice que en el capítulo 27 o 26, donde dice que en Juan 19, acerca de los sacerdotes de los judíos, ya no eran sacerdotes de Dios. Vemos el cambio, porque hay un sumo sacerdote, ¿quién es quién? Cristo Jesús. Ya se acabó ese trabajito que ellos tenían, hermanos. Y en sí, pues vemos que por su sangre, ¿verdad?, era una expresión, ¿verdad?, que apunta a la totalidad de la obra expiatoria de Cristo como sacrificio perfecto por los pecados. Vamos a ir a Hebreos 9:14, pero vamos a regresar de nuevo a Colosenses. Amén. Pero vamos a ir a Hebreos 9:14. Y dice aquí que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis el Dios vivo. Obras muertas, hermanos. El hombre siempre ha querido, de una manera de llegar a Dios. Y Dios lo mira como obras muertas. No, quiere decir que no podemos hacer cosas buenas. Claro que sí. La palabra no dice que no. Dice que si tú me amas, guarda mi mandamiento. Si tú me sirves, guarda mi mandamiento. Deleítate en mi palabra, ¿verdad? Porque tenemos fe, hermanos, en que nos salvó. Y cuando tenemos fe, hermanos, es un amor, ¿verdad?, que nosotros expresamos, ¿verdad?, en lo que Dios, cuando mandó a su Hijo amado en la cruz de Calvario, lo que Él hizo en la cruz, tenemos un amor, hermano, hacia lo que Él hizo, ¿verdad? No solamente superficial, profundamente. Cuando una persona, un cristiano, se deleita en la palabra de Dios diariamente, hermanos, es una indicación que esa persona ha conocido quién murió por él, quién lo salvó de la condenación eterna que estaba sobre esa persona. Es decir, tenemos que dedicarnos, hermanos, en esa palabra. Pero cuando uno agarra las obras buenas que estamos haciendo, como que ahora yo voy a hacer esto porque tengo que hacerlo para llegar ahí donde está el problema, porque la palabra te dice no, hazla, pero no con la actitud de que porque te vas a hacer así cuando llegues acá arriba. Esa es la diferencia, hermanos. ¿Ok? No es que no se haga, se tiene que hacer. Es que para yo saber si yo estoy salvo, para yo saber si yo amo a Dios, tiene que haber un fruto de arrepentimiento y tiene que haber buenas obras, acorde a lo que la palabra dice que yo haga. Amar a mi hermano, no profanar, no adulterar, no codiciar, no, ¿verdad?, no hacer tantas cosas, hermanos, que la palabra nos enseña que no debemos hacer como hijos de Dios. Pero todo eso yo hago no para hacerme así. Es solamente porque yo soy agradecido de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo estoy agradecido de lo que Él hizo por mí para la salvación de mi alma, que yo voy a estar en los estatutos de Dios y hacerlo de lo mejor posible con toda mi fuerza, de lo que Él me da, hermano, porque con mi propia fuerza, y eso es lo que los fariseos, los saduceos hacían, hermanos. Como dieron tantas reglas de una manera, pero por dentro dice la palabra que estaban pudridos, ¿verdad? Por afuera se veían bien, por afuera se veían como que they got it, pero por dentro estaban pudridos. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de, somehow, some way, decir, mira lo que yo hice, ¿verdad? Y la gloria es para quién, hermanos? Para Dios, no es para el hombre, hermano, es para Dios. Y eso es algo, ¿verdad?, bien clave, porque
Desafortunadamente, hermano, hay gente que vive de esa manera. Dice, no, es que tengo que hacerlo de esta manera, porque si no, Pero ¿qué dice en Hechos? Y lo hemos leído, ¿verdad? En Hechos, lo hemos leído en este momento. Se me perdió la... Gloria a Dios. Oh. Gloria a Dios. Ya, 9:14, disculpe hermano, que se me perdió la línea aquí. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón. Estoy en Hebreos 9:14, gloria a Dios. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a servirle a Dios, pero no con el entendimiento que nuestra obra como que, ahora me está viendo con más. No tiene que ver nada con eso. Es nuestra fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Eso es lo que tiene que ver con todo, más hermanos. Pues no es nuestra fe, no. Lo estoy diciendo. Porque rápidamente tenemos la tentación de decir, pero lo que el hermano me está diciendo es que si yo solamente creo en el Señor Jesucristo, pero vivo mi vida como me gustaría, solamente por creer lo que dice la cruz, estoy bien. La palabra no me indica de esa manera, hermano. Si vivimos para Dios, amén, la palabra es bien clara que dice que tenemos que vivir de cierta manera. No de la manera que nosotros queremos conducirlo, no de la manera que nosotros queremos, ¿verdad? Porque en sí no va a valer nada, ¿verdad? Estamos viendo todavía una vida llena y esclava al pecado. Vamos a ver que aquí, mira, dice que estábamos en Hechos, vamos a ir a Colosenses de nuevo, ¿verdad? Estábamos en el capítulo 14, ¿verdad? Y estamos hablando acerca de la sangre, pero ahora vamos a hablar donde dice aquí, a quien tenemos redención por su sangre y perdón de ¿qué? De pecados. Sobre el perdón de pecados, ¿verdad? La palabra griega es un compuesto de dos palabras que significa absorber o conceder remisión de un castigo. Cuando dice aquí el perdón de pecado, hermanos, en la palabra griega dice que absorber o conceder remisión de un castigo. Estamos hablando de eso un poquito más atrás, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener el castigo de Dios. ¿Por qué? Por romper las leyes de Dios, ¿verdad? Haciendo las cosas que a Dios no le agrada y nosotros, we deserve it. We deserve un castigo de parte de Dios, que la ira de Dios está sobre nosotros. Pero lo que hizo Jesucristo está desviando ese castigo a todos aquellos que ponen su fe y su confianza en el Salvador y se arrepienten de sus pecados y dicen, yo no quiero hacer esto más nada. Señor, entre en mi vida, hazme de nuevo, porque yo quiero ser una criatura nueva en ti, yo quiero ser un hijo tuyo. Es una responsabilidad que tiene el hombre de hacer. Dios no se va a meter como ¿verdad? y a forzarte, pero sí, Él está ahí y hace el llamado, ¿verdad? Y la responsabilidad del hombre es que oír y tomar ese llamado, ¿verdad? Pero el primer llamado, ¿quién no lo hace? Nuestro Dios, hermano, lo dice la palabra bien clara. Pero la responsabilidad del hombre es que es responder a ese llamado. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios. Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos da. Ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo.
El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que tiene, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida. Amen. Pero sí, eso es una palabra que como vamos la misma línea, pero Yes. vemos ahí en la que el Señor nos está diciendo que Si una cosa más, hermano, y me alegro que el hermano busca los versículos porque hay muchos. No lo podemos dar, ¿verdad? En esta hora y media, ¿verdad? Ahí hay muchos. So, si tienen una, ¿verdad? Que está acoplada con lo que estamos hablando, hermano, dilo, no se preocupe, ¿verdad? Hace rato de que están desarrollando la clase, Ajá. se me vino, dice la palabra, por cuando todos pecaron y todos excluidos de la gloria de Dios. Yes. Y yo creo que ese texto es un texto muy profundo porque ese texto cuando leemos, o sea, nosotros los creyentes que hemos aceptado el plan de salvación de Cristo, nos lleva ahí porque si no fuera por el derramamiento de la sangre de Cristo en aquella cruz del Calvario, no podíamos retomar de nuevo la gloria de Dios. Fue la sangre de Cristo que nos hizo otra vez poseer el reino de Dios. Porque la Biblia es clara, por cuanto todos pecaron fueron destituidos. Una persona destituida es una persona que es descalificada para entrar a ese lugar. Yes. Pero la sangre de Cristo nos dio el ticket, el boleto para entrar. Porque cuando usted habla de redención, es un pago que Él pagó en la cruz del Calvario al Padre el pecado de aquellos. O sea, Él vuelve a reconciliarnos, la sangre de Cristo nos reconcilia. Y Cristo mismo es el puente del hombre al cielo. Yes. Para uno poder llegar al cielo, una relación con el Padre, hay que primero tener un encuentro con Cristo. Porque Él es el Cordero Pascual. Yes. El que era el simbolismo en el Antiguo Testamento, lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento en esa cruz del Calvario. Y si esa sangre del Antiguo era necesaria, fue tomada de Cristo. Wow. Y la clave, hermano, es que hay tantas creencias, como estaba diciendo al principio, de cómo llegar al cielo. Y se está viendo mucha gente que hasta nosotros queremos, amamos, ¿verdad? En un error bien grande. Yo no digo que lo tengo todo aquí, todo claro, ¿verdad? Nosotros estamos aprendiendo, estamos dialogando, estamos mirando lo que la Escritura dice, ¿verdad? Y pueda que por nuestra falta de conocimiento, sabiduría, podemos decir algunas cosas que a lo mejor no acuerdan, pero si yo digo, si nos quedamos aquí y le sacamos lo que la palabra dice, va a ser un poquito difícil de decir, bueno, yo creo que esto tiene que ser otra cosa. Porque si la palabra es clara, especialmente cuando se habla del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es clara. Dice que un niño puede entender eso y puede ser tan profundo para un teólogo meterse a la profundidad de eso, ¿verdad? Es clara. Y esas son cosas, ¿verdad? Que en esta 7 semanas que hemos estado hablando, son cosas que son claras, que no tenemos que estar bien, pero sí hay profundidad. Hay profundidad, porque algunas veces por encima lo leemos y como que se nos pasan ciertas cosas, ¿verdad? Detalles, amados hermanos, que podemos ver la gloria de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y me alegro, ¿verdad? Porque el hermano leyó ahí y ese se ha usado, amados hermanos, porque hay gente no se puede explicar, de gente que ha estado en la iglesia con nosotros. Estaban aquí alabando y glorificando a Dios, estaban predicando y todo, de momento cogieron patitas y se fueron. ¡Ay! Y tanto que Dios lo usó. La pregunta que me decía, ¿estaban en Dios? Primeramente, ¿estaban convertidos o estaban solamente convencidos de que porque en hebreo hay 3 clases de personas, hermanos. Había 3 clases de personas que le estaban hablando a los hebreos. Era el creyente, el judío que entendía el Evangelio pero todavía no aceptaba a Cristo, y el incrédulo judío que eran 3 clases. Vengamos a la iglesia, tenemos que mirar de esa manera, hermano. La palabra, cuando empezamos a sacarle, vamos a ver la claridad. Va a ver los creyentes, va a ver los que en sí recibieron un poco del gozo del Señor y eso, pero todavía no han creído, no han dado, ¿verdad?, ese paso de fe. Y si eso es lo que se viene, y de momento, después de 5 o 10 años se van, o de 30 años como que se descarrean, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Y después está el incrédulo que llega y dice, esto no es para mí, ¿verdad? Y esa como que se ve más claro, pero la segunda, esa es la más difícil, porque, pero wow. ¿Pero cómo? Pero la palabra dice, van a haber gente de esa manera. Van a haber gente que se van a parecer que son cristianos, que han hecho tantas cosas,
para la casa de Jesucristo y a lo último nosotros. ¿Qué dijo Jesucristo, verdad? Cuando aquellos se fueron, ellos estaban con nosotros, pero no era de quién, no era de nosotros. Pero déjalo, que por lo menos se va a proclamar el Evangelio de Jesucristo, y los que van a ser salvos van a oír por lo menos, ¿verdad? Dios se encargará, ¿verdad?, de ellos, de su maldad. Amén. Son cosas, ¿verdad?, que nosotros salen en el estudio bíblico, ¿verdad, hermanos? Y nos gustaría meternos en esa, porque hay tantas, ¿verdad?, preguntas y hay tanta, yo digo, curiosity, ¿cómo se llama eso? Curiosidad, ¿verdad?, de cómo la palabra pone todo esto, ¿verdad?, en forma que nosotros podemos entenderlo. Pero paso a paso, hermanos. Si nosotros tratamos de hacerlo como un sándwich y poner todo y a masticarlo, no vamos a probar la mayonesa, sí vamos a un poquito de mayonesa, un poquito de lechuga, un poquito de tomate, pero no el esencia de la mayonesa, no el esencia del tomate, no el esencia de la lechuga o de la carne que tiene adentro, porque lo tiene todo combinado. Y muchas veces yo creo que eso es lo que nosotros hacemos, tratamos de ponerlo todo en un plato y tratar de comerlo cuando Dios nos dice, hey, come esta verdura primero, antes de comer la carne, pruébalo, saborealo, mira la esencia que tiene y después metes al otro, ¿verdad? Pero así somos. Bien. Mira, estamos aquí, ¿verdad? Vamos a ir a Miqueas 7, porque estamos hablando acerca de qué? Del perdón, ¿verdad? Que estamos en Colosenses 1:14, que dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado, y estamos hablando acerca de eso, ¿verdad? Y dijimos, vamos a ir a Miqueas 7:19, y alguien me puede leer esa, porque la palabra griega es un compuesto de dos palabras en este perdón de pecado, que significa absorber o conceder remisión de un castigo. Amén. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Absorber, ¿right? O conceder remisión de un castigo. Por eso yo le digo gracias, Señor, ¿no? Por lo que Él está haciendo en mi vida, lo que Él tiene que hacer en cada vida de que cree en Él, en fe, hermanos. Esto es todo por fe. Todo por fe. Vamos a ir en Efesios 1:7. Efesios 1:7. Amén. Dice así en el nombre de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, si podemos entender esta escritura, hermano, ¿verdad? Y uno dice, bueno, estamos brincando aquí, pero no estamos agarrando para hacer un texto completo, solamente lo que estamos haciendo es confirmando lo que Miqueas dijo, ¿verdad? Y acerca de lo que Pablo en Efesios estaba diciendo, hermano, remisión de nuestro pecado es absorber o conceder remisión de un castigo que nosotros merecemos. Él lo absorbió por nosotros. Eso es lo que él hizo en la cruz de Calvario, hermanos. Y en sí vemos aquí, hermanos, en verso, vamos a ir a Colosenses de nuevo, y vamos a ir en capítulo 2, versículo 13. Y vamos a estar leyendo el 13 y el 14. Y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Yo empiezo a poner sentimental, porque cuando uno empieza a mirarse la vida de uno, y yo lo digo, y dice, Señor, yo no merezco la salvación de mi alma, ¿verdad? Pero gracias que ves tu mano
y me dejaste reconocer que yo necesitaba un Salvador en mi vida. Aleluya. Y hasta el día de hoy, hermano, yo digo gracias, Señor. Porque cada mañana que yo me miro y desde el espejo yo digo, ¿verdad? Simbólicamente uno se mira y dice, yo necesito un Salvador. Porque todo lo contrario está en contra de mi vida, pero mi espíritu no quiere hacer lo que en sí la tentación de esta vida quiere que haga. Y es algo bien bonito, hermanos, cuando podemos ir a la Escritura y nos da esa esperanza en Cristo Jesús. Santo. Gloria a Dios, mi alma te alaba. El perdón gratuito y completo de Dios, otorgado a pecadores culpables que depositan su fe en Cristo Jesús. Si vemos en el versículo 13, hermanos, el pecador tiene que depositar ¿qué? ¿Su qué? ¿Qué Dios nos está preguntando? ¿Qué Dios nos pide de nosotros que hagamos? Que andemos más derechito, que no hagamos cosas malvadas. Dice que ponga su qué? Su fe. Cuando uno pone su fe, y yo digo una fe que es de parte de Dios, hermanos, porque ¿quién nos da la fe? Dice la frase. ¿Ah? Amén. So, si esa fe es real, no es cristiana. Ahora podemos ver que el camino de la cruz, lo que hizo Cristo por nosotros, y podemos andar en esta vida como en sí decir, yo soy cristiano porque mi vida indica que hay un cambio en mi ser, hay un cambio en mi vida, en la forma que yo vivo, en la forma que yo hablo, en la forma que yo me conduzco en esta tierra, hermano, va a indicar que está Cristo en mi vida. No puedo estar yo, como dicen, un pie en el mundo y un pie en el... Eso no es un cristiano, hermano. No, there's no such thing. O estamos esclavos en que en el pecado, como indica la palabra, o somos ¿qué? Servidores de quién? De Cristo. Y servidor es otra palabra de qué? Yo sé que no le gusta mucho esto, pero somos esclavos de Cristo, de Dios, amén. O le servimos al mundo o le servimos a Dios. No hay nada in between. El que está in between, él mismo, ella misma se está engañando. No están realizando que no hay in between, ¿no? Yo estoy cristiano hoy y mañana no. Si estás en between es que no te has convertido. O le sirves a Dios o le sirve al mundo, al diablo, hermanos. Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que en Cristo Jesús, amén. En Cristo Jesús. ¿Qué confianza queremos tener nosotros, hermanos? Que si estamos en Cristo Jesús, Él nos está aguantando en sus manos, hermanos. Por eso es importante entender, hermano, lo que Él hizo en la cruz no fue nada, simplemente algo que un hombre murió y que yo lo agarro cuando lo agarre, ¿verdad? Y lo pongo al lado. No es así, hermano. Cuando una persona entiende totalmente lo que hizo en la cruz y lo que nosotros, nuestra responsabilidad es en creer en lo que Él hizo, hermanos, vamos a ver el cambio en nuestra vida. Lo vamos a ver. Es la realidad más importante en las Escrituras, hermanos. Vamos a ir a Titos 3, 4 y 7. El perdón de nuestros pecados es la realidad más importante en las Escrituras. Y alguien me puede leer Titos 3, del 4 al 7. Amén. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para todos los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Wow. Hermanos, yo creo que nosotros
nosotros estamos tentados, ¿verdad? De tratar de hacer algo, un poquito de nuestro esfuerzo para tratar de meternos en este y nos contradicimos. Pero sí, cuando, ¿verdad? Y lo voy a leer de nuevo, ¿verdad? Y dice, pero cuando se manifestó la voluntad de quién? De Dios nuestro Salvador, a su amado, a su amor para con los quién. Dice que nos amó a nosotros primero, hermanos. Por eso nosotros podemos amar a Dios, porque Él nos amó primeramente a nosotros. La palabra dice que nosotros nunca amamos a Dios. Nosotros, en inglés dice somos haters of God, que odiamos a Dios en nuestras obras, en nuestra manera de vivir, odiamos a Dios. Pero cuando Él nos amó primeramente a nosotros, hermanos, vamos a ver que nosotros es nuestra responsabilidad de amarlo hacia Él. ¿Verdad? Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos ¿qué? Pero había un problema y hay un problema. Todavía hay gente que quiere hacer obras ¿para qué? Para obtener esa salvación. Y lo vemos mucho en la enseñanza de los musulmanes. A los musulmanes, ¿verdad? Ellos dicen, si yo hago algo malo, yo tengo que dar 5 veces al día. Por eso ellos oran 5 veces al día. Y ellos hacen, bueno, unos rituales ahí, pero también ellos creen que si le hizo algo malo a una persona, ellos hacer una cosa buena que lo cancelan. So, si ellos robaron algo o hicieron algo, ¿verdad? Que es algo fuera del moral de Dios, ellos creen que, ok, yo mentí, pues ahora yo voy acá y voy a ayudar a la hermana a limpiar el patio a ella y le voy a limpiar la casa y voy a ir al hermano aquí, le voy a cortar la grama también y le voy a ayudar con su carro y ahora lo que yo hice aquí malo, yo tiene que verlo y decir, puedes entrar al cielo porque hiciste bueno y lo balanceaste. Eso es lo que yo creo, hermano. Yo no estoy poniendo así palabras bien de eso, pero es una profundidad que ellos están agarrados de eso de una manera. Que ellos creen que y una cosa que yo digo, para uno entrar al cielo, acuerden a ellos, es hacer las obras buenas, ¿verdad? La palabra nos indica que nosotros somos pecadores, que no somos ¿qué? Que no somos buenos. Una persona que no es buena, haciendo obras buenas para que ella pueda entrar al cielo o él entre en el cielo, no tiene sentido. Solamente hay uno que fue bueno. Fue uno que fue perfecto y fue nuestro Señor Jesucristo. Pero esa clase de enseñanza, esa clase de evangelio es ofensivo a todo aquel que trata de llegar al cielo en su propia manera. Aquí vemos, hermano, dice, nos salvó por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su ¿qué? Misericordia. Fue el plan de Dios. ¿Verdad? Porque Él quiso. Por el lavamiento de la revelación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros ¿qué? Poquito, abundante, porque lo necesitamos, abundantemente, hermanos, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su ¿qué? Y en ese modo hacer herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La única manera que nosotros vamos a poder llegar al cielo, hermano, es por medio de qué? Poner nuestra fe en Cristo Jesús, en lo que hizo en la cruz por mis pecados. Y después nuestra responsabilidad es que arrepentirnos, aceptar a nuestro Salvador, poner nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz y vivir una vida acorde a lo que la palabra está establecido. Deleitarnos en su palabra. Uno dice, oh, that sounds simple. No, es lo más difícil. Es lo más difícil. Porque muchos dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Primeramente es el salvo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, es la salvación de nuestra alma. ¿Verdad? Y después es la santificación. Hermano de la iglesia. Hermano, que Dios bendiga. Estamos en un estudio bien importante. Yes. Estamos hablando de Jesucristo, que
estamos hablando de obras. Eso es cuanto que lo está diciendo es claro. Obra para la salvación. Yo ni usted ni nadie no hace nada por la salvación porque ya Cristo lo hizo. Pero sí en Santiago nos habla de la obra también que hay que hacer al prójimo. O sea, ya esa obra ya de amor al prójimo, porque el primer mandamiento de Jesucristo fue ama a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. El segundo es amar a tu prójimo como a tu mismo. Pero tenemos una obra que hacer, porque ahí Santiago nos habla que la séptima obra es muerte. Entonces también es una obra que tenemos que hacer entre medio de nosotros con el prójimo. Esta es una obra ya de amor al prójimo, pero no podemos olvidar de eso. No. La salvación, yo no puedo hacer nada por mi salvación de usted, ya Jesucristo ya lo hizo, está bien claro. Yes. Pero la obra que tenemos que hacer entre la humanidad, entre la gente, entre la sociedad, entre nosotros mismos, eso tiene que ser ganas. ¿Quién, secta religiosa, podemos decir que tiene muchas obras buenas? La Iglesia Católica, ¿sí o no? Nadie le puede quitar eso a ellos. No. Si renuncian al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como la única manera de llegar al cielo, ¿de qué valen las obras? El hermano tiene razón, hermano. En Santiago lo explica, pero no se contradice, ¿verdad?, en lo que el Romano dice. O lo que hemos leído, ¿verdad?, en Miqueas, o lo que hemos leído donde dice que ninguna obra puede ser uno al salvarse. Pero hay creencia, hermano, porque han tomado Santiago y lo han puesto, le han sacado. Lo que han hecho es agarrar a Santiago, porque esa vuelta del libro de Santiago, y agarraron a la letra de la Biblia y lo pudieron hacia el lado. ¿Ok? Porque se ve, mira, si no tienes obra, no puedes ser salvo. Pero el hermano tiene razón. Yo siempre estoy diciendo, hermano, nuestra responsabilidad es deleitarnos en la palabra de Dios. Y si nosotros nos deleitamos en su palabra, quiere decir todo lo que dice que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Porque si no lo hace y no tiene el deseo de hacerlo, o dice, no, yo solamente me quiero sentar en una silla y quedarme tranquilo, yo no tengo que hacer una pregunta, ¿estará tu salvo? ¿Está viendo, hermano? ¿Estará tu salvo? Si el fruto de la salvación no se ve, ¿ok? No es brincar, no estás cantando, no como tanto uno predica o bonito, es en sí la vida de uno, hermano. Si no se ve, tiene que preguntarse uno, ¿estará tu salvo? Porque Santiago, hermanos, lo indica. Enséñame que tus obras y yo te enseñaré. Si quieres fe en Dios, ¿verdad? Pero no estaba tratando de contradecir a Pablo en Romanos, ¿verdad? Él no estaba contradiciendo, la palabra no se estaba contradiciendo, sino es que nos indica a nosotros, porque hay gente, y se ve el día de hoy, lo que se dice, ¿verdad? El salvo siempre es salvo. El que dice, yo